Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. No hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella, porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz, para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 21. En nuestras vidas hay algo o alguien a quien queremos por sobre el resto. ¿Y qué pasaría si nos piden que sacrifiquemos ese algo o alguien valioso para nosotros para que salvemos a alguien que habla mal de nosotros, que nos insulta, que es una persona con un corazón totalmente alejado de algo que podríamos llamar agradecido? Ante tal petición, estoy seguro de que nos negaríamos rotundamente, o si alguien lo considerara, vería muchos factores antes de poder aceptar, y al final llegaría a una negativa. Y es un sentimiento normal en la humanidad, el buscar gratitud y reconocimiento ante algún sacrificio que hagamos. Ahí es donde vemos la grandeza y la santidad de Dios, que a pesar de ser rebeldes de corazón, que lo negamos, que hablamos contra Él, que a veces incluso negamos su existencia, el Padre nos ama hasta tal punto que dio a su único Hijo. No lo intercambió, no lo vendió, sino que lo ofreció al mundo para que por su misericordia y su maravilloso regalo de salvación podamos acceder a la vida eterna, porque su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, es el único camino para acceder al Padre. Andábamos perdidos, pero si creemos en ese acto inexplicable para nuestro corazón humano, creer en esa lógica infinita y eterna de nuestro Dios vivo, ya no nos perderemos más. Los judíos, como Nicodemo, que aún estaba hablando con Jesús, tenían una creencia del Mesías. Creían que con su llegada comenzaría a juzgar a todas las personas, excepto a los judíos, que condenaría a los pueblos que habían oprimido a Israel. Pero, ¿qué le dice Jesús a Nicodemo? Que el Hijo único del Padre había sido enviado a salvar a todo el mundo, a judíos y no judíos, a salvar a quien decida creer en el Señor Jesucristo y su muerte en la cruz. En cambio, sin importar la tribu, nación o pueblo, si no creyéramos en el Señor Jesucristo como Salvador, estaríamos condenados hasta que se nos quite la venda de los ojos. Entendamos lo que significa la cruz del Calvario. ¿Quién fue
el que derramó su preciosa sangre en ese madero? ¿Quién fue el que tuvo esa gran muestra de amor hacia nosotros, los pecadores? Todos necesitamos ser salvados, pero nos resistimos. Preferimos vivir como esos insectos que gustan de la humedad y la oscuridad que hay debajo de una piedra o un tronco. Y cuando se lo levanta y da luz en ese lugar, empiezan a moverse de un lado a otro, tratando de encontrar un lugar oscuro y húmedo como estaban a un principio. Y esa luz que incomoda a la oscuridad de nuestros corazones es Jesucristo nuestro Salvador. ¿Cuántas veces escuchamos, o incluso alguna vez lo dijimos: nadie puede juzgarme, solo Dios? Y ahí pregunto, ¿en realidad queremos ser juzgados por Dios? Muchas veces somos inconscientes de la maldad que hay en nuestros corazones, creyendo que nuestro actuar es correcto porque el mundo lo muestra así. El estar sin comunión con el Padre es caminar en la oscuridad, perdidos. Al igual que Jesús iluminó a Nicodemo en la oscuridad de la noche, así Jesucristo ilumina nuestras vidas, mostrándonos cuál es el camino que lleva al reino del Padre para que no nos perdamos. No temamos ser expuestos por los pecados, porque Jesucristo ya pagó por ellos. Avergoncémonos de ellos delante del Padre, sabiendo que pecamos ante Él, entendiendo que somos redimidos por el Salvador que el mismo Padre nos dio. Confesemos delante del Padre la naturaleza de nuestros corazones, para que sea Él que nos lleve de la oscuridad a la luz verdadera, porque nuestra lógica y fuerza humana no lo lograremos. Seamos llevados a la luz y seamos reflejos de esa luz, para que vean que decidimos obedecer al Padre, que el seguir a Cristo sea como la cronología de los años en la humanidad, cuando se habla de los años antes y después de Cristo, y nuestra vida sea de ese testimonio, que se vea el cambio en nuestras vidas con un antes y después de Cristo. Amén. Selah. Meditemos en esto.